Bueno, vamos a comenzar en aras del tiempo. Eh, Buenos días a todos. Bienvenidos a este ciclo de talleres de la Simulación Internacional de Mediación y Arbitraje SITMA en su séptima edición. De parte de todo el comité organizador de SITMA, queremos agradecer sobre todo a Victum Legal, quienes fueron los redactores del caso, y al doctor Fernando Sanquírico, representante del Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias CIERC de la Universidad Monte Ávila, por su valioso aporte para la redacción y revisión del caso SITMA del año 2026. Queremos aprovechar la oportunidad de agradecer también a nuestros patrocinantes de esta séptima edición, el escritorio jurídico Baker McKenzie, Villalma Morales Rueda Hermosillo de Santolo y Asociados, el escritorio jurídico Mempa, Dentons, Tinoco Travieso Planchar y Núñez, SCG Abogados, y también a nuestros aliados institucionales, Benancham, Alianza Social de Benancham, la revista de medios alternativos de resolución de conflictos, revista MARC, la ABA, la Maestría de Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela, el CIERC, SOBEDEM, el Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología, el Club Español e Iberoamericano del Arbitraje, los Centros de Arbitraje de la AmCham de América Latina, el CBA, Benley y Deloitte España. Agradecemos también a nuestro invitado y a los participantes de esta séptima edición por confiar en nosotros, sin los cuales evidentemente este tipo de talleres y actividades académicas formativas no se pudiesen llevar a cabo. Les presento a continuación a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Santiago Rodríguez Senior. Él es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene Juris Doctor cum laude por la Universidad de Miami, eh, Miami School of Law, un LLM por Northwestern, me vas a disculpar si lo menciono mal, Pritzker School of Law y licenciado en Derecho por la Universidad de Nebrija. Actualmente es asociado senior de Arias SLP con amplia experiencia en arbitraje internacional comercial y de inversión, así como en la resolución de controversias vinculadas a los sectores de ingeniería y construcción, energías renovables, oil and gas. Además es, bueno, profesor adjunto del IE University en Madrid, donde ha impartido cursos sobre resolución de conflictos internacionales. Y pues bueno, nos va a estar conversando o comentando hoy acerca de contratos de servicios en el sector oil and gas, ejecución, terminación anticipada y efectos postcontractuales. La idea un poco de este ciclo de talleres de SITMA es darle herramientas a los participantes de esta materia tan novedosa y además sobre la cual no se habla, digamos, en las aulas de pregrado en la universidad, porque generalmente ya se habla cuando estamos en especializaciones o en el ejercicio profesional, y nuestra idea es que, pues bueno, para la redacción de sus escritos, tanto de demanda como de contestación, tengan insumos y herramientas que los puedan ayudar. Dicho esa introducción, Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos. Te dejo entonces la palabra y bienvenido. Muchas gracias, María Alejandra, por la amable introducción. Muchas gracias al CEDCA y a Benanchan por la invitación. Y bueno, voy ahorita, me permito compartir pantalla para poder eh, enseñar la presentación que he preparado el día de hoy. Vale. ¿Ven mi pantalla? Perfecto. Bueno, muchas gracias. El día de hoy estaré hablando sobre los contratos de servicio en el sector de oil and gas y específicamente sobre su ejecución, terminación anticipada y efectos postcontractuales. Aquí pueden ver un poco la cronología de los temas de los que hablaré. Hablaré sobre la evolución del marco normativo de los contratos de servicios. Luego, para poder entender los términos y estar todos en la misma página, hablaré sobre la tipología de los contratos bajo la nueva ley de hidrocarburos. Después hablaré sobre la terminación anticipada y resolución de controversias de estos contratos. Haré también al final un capítulo sobre la protección de inversiones bajo tratados internacionales y finalmente explicaré mis conclusiones y recomendaciones prácticas sobre estos temas. Em, Hay que tener en cuenta que Venezuela hoy en día se encuentra en un momento histórico de reconfiguración de su industria de hidrocarburos.
El 29 de enero de este año, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad en segunda discusión la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria de esa misma fecha. Simultáneamente, desde enero de este año hasta la fecha, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la llamada OFAC, ha emitido una serie sin precedentes de licencias generales que flexibilizan significativamente las restricciones a las transacciones con el sector energético venezolano, incluyendo las que involucran al gobierno de Venezuela, PDVSA y sus filiales. Esta confluencia de reformas internas y flexibilización del régimen de sanciones crea un entorno jurídico muy complejo y en constante evolución para los contratos de servicio en el sector de oil and gas. Esta ponencia tiene por objeto analizar desde la perspectiva de la doctrina y derecho venezolano los aspectos fundamentales de la ejecución, la terminación anticipada y los efectos postcontractuales de dichos contratos. Ahora, para comprender el alcance de la reforma de 2026 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, es necesario trazar la evolución del marco regulatorio en los contratos de servicios petroleros en Venezuela. Empezamos por la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001, la cual estableció que las actividades primarias, la exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento inicial, quedan reservadas al Estado, pero permitía la participación privada a través de empresas mixtas, con participación estatal mayoritaria. Luego vino la reforma de 2006, que esta reforma reformó la Ley Orgánica de Hidrocarburos del 2001 para dar cuerpo legal definitivo al esquema de empresas mixtas en el marco del proceso de renacionalización de activos petroleros, especialmente la faja petrolífera del Orinoco. En esta reforma se estableció que las actividades primarias solo podían ser realizadas por el Estado, directamente o a través de empresas de exclusiva propiedad del Estado o mediante empresas mixtas en las que el Estado tuviera participación mayor al 50%. Los antiguos convenios operativos, que son previos a la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001, fueron forzosamente migrados a empresas mixtas, proceso que generó numerosos arbitrajes internacionales. Posteriormente tuvimos en 2020 la llamada Ley Antibloqueo. Esta ley habilitó figuras contractuales innovadoras como los contratos de participación productiva, los llamados CPP, que permitieron la inversión privada en actividades primarias bajo modalidades más flexibles. Bajo este modelo es que se desarrolló el llamado contrato Chevron o el modelo Chevron de los contratos de hidrocarburos. Ahora llegamos a la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2026, que constituye el marco vigente y representa, según muchos expertos, el cambio jurídico más importante del derecho petrolero venezolano desde la nacionalización de 1975. Esta reforma pone fin a la reserva del Estado de la industria y el comercio de hidrocarburos tal y como fue concebida en 1975 y ajustada a partir de 2001. En términos resumidos, esta reforma amplía las modalidades de participación privada y extranjera en las actividades primarias de manera mucho más amplia que los contratos de la apertura petrolera de los años 90, crea nuevas figuras contractuales de las que hablaremos en breves momentos, establece un régimen fiscal flexible, introduce mecanismos alternativos de resolución de controversias extranjeros y deroga varias leyes complementarias del periodo 2006 a 2013. Y finalmente, el último bloque en materia regulatoria que quisiera que tuviéramos en cuenta son las licencias OFAC dictadas desde enero de este año hasta la fecha. Estas licencias se han ido actualizando poco a poco y han reconfigurado el panorama de los contratos de servicios petroleros en Venezuela. Las licencias generales imponen condiciones significativas que inciden directamente en la estructuración y ejecución de los contratos de servicios, como se explicará ahora más adelante. Ahora, es necesario utilizar un lenguaje común y entender la tipología de este ámbito regulatorio para poder después hablar
precisamente sobre las consecuencias de la terminación de los contratos y así. Y entonces, bajo la Ley Orgánica de Hidrocarburos están las siguientes figuras jurídicas. Están reguladas tanto empresas de exclusiva propiedad estatal, que sería PDVSA y sus filiales. Están luego empresas mixtas, que son empresas en donde la república o un ente público posee una participación mayor del 70%, del 50% del capital social, perdón. Esta figura es heredada de la ley, de la reforma de la ley de 2006 y, y sí, esto, bueno, ya lo comenté anteriormente y vamos, permite, como dice su nombre, una participación mixta del sector privado con empresas estatales o filiales de empresas estatales. Sin embargo, el cambio más relevante a tener en cuenta con esta reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos viene con los contratos para el desarrollo de actividades primarias, que lo que vienen a hacer es sustituir a los CPPs que estaban contemplados bajo la ley de antibloqueo. El artículo 40 de la ley reconoce formalmente las figuras de estos contratos que pueden ser celebrados por PDVSA y sus filiales con empresas privadas domiciliadas en Venezuela. Eso es importante, y hablaré de esto más adelante. Nacionales o extranjeras para la gestión integral del ejercicio de las actividades primarias. Bajo estos contratos, la parte privada, denominada operadora, asume la gestión operacional a su propio riesgo y costo. Estos contratos presentan las siguientes características esenciales. La operadora asume la gestión integral a su exclusivo costo, cuenta y riesgo. La República conserva la propiedad sobre los yacimientos. Como contraprestación, la operadora paga a PDVSA un porcentaje del volumen de hidrocarburos fiscalizados, fijado en cada contrato ese porcentaje. La operadora puede asumir de manera compartida o total la comercialización de los productos. Están especialmente diseñados para campos verdes, que son áreas no desarrolladas, estos contratos, y al finalizar el contrato opera la reversión total de los activos a favor de PDVSA sin indemnización. Sobre este último punto hablaré en pocos instantes, en más detalle. Ahora, quisiera hablar sobre la terminación anticipada y la resolución de controversias con los contratos bajo esta nueva reforma de la ley de hidrocarburos. Empiezo primero por la terminación anticipada, naturalmente. Eh, la reforma de la ley no introduce un listado cerrado y exhaustivo de causales al estilo de una cláusula de eventos de terminación. Sin embargo, del articulado de la reforma se revelan ciertas cláusulas y consecuencias que tienen que ver con la terminación y las consecuencias son particularmente relevantes a tener en cuenta. El primer artículo que sí trata directamente sobre la terminación y de manera explícita es el artículo 25, que habla sobre la revocación por incumplimiento sustancial. Este artículo dice que el ministerio con competencia en hidrocarburos puede revocar los derechos otorgados a la empresa operadora cuando ésta no cumpla sus obligaciones sustanciales, de forma que se impida lograr el objetivo para el cual dichos derechos fueron transferidos. No hay lineamientos todavía sobre qué escenarios pudieran justificar esta acción por parte del ministerio competente, lo que pareciera generar una incertidumbre relevante a tener en cuenta para inversionistas extranjeros, dada la amplia discreción que aparenta tener la cláusula y otorgarle al ministerio competente para terminar los contratos, de nuevo, por incumplimientos sustanciales sin definir explícitamente qué constituye un incumplimiento sustancial. Posteriormente, también hay otra cláusula que regula el vencimiento del plazo contractual de los contratos y dice que para empresas mixtas el plazo máximo es de 25 años, prorrogable por un periodo adicional de hasta 15 años, y para los contratos de la nueva sección cuarta de la ley, entre empresas de exclusiva propiedad de la República y empresas privadas domiciliadas en Venezuela, el plazo se fija en el plan de negocios aprobado por el ministerio, que tampoco hay en estos momentos directrices sobre cuáles constituye.
Sin embargo, lo importante a tener en cuenta a efectos de la terminación, con independencia de las causas en este contrato, ¿no? Ya sea bajo la modalidad de incumplimiento sustancial o vencimiento del plazo actual, la reforma establece un régimen de reversión sin indemnización. Al término de la relación contractual, la empresa operadora o el accionista privado debe restituir los bienes cedidos en uso y transferir a la empresa estatal la propiedad de todos los bienes incorporados, construidos o adquiridos durante la vigencia del contrato, incluyendo los datos obtenidos, generados, procesados e interpretados, libres de gravámenes y sin que ello genere obligación de pago o indemnización a favor del operador saliente. Esto naturalmente es un cambio muy relevante frente a los regímenes anteriores porque descarta expresamente cualquier compensación por reversión de activos. Adicionalmente, la reforma introduce un mecanismo de reequilibrio económico financiero que también es muy relevante tener en cuenta, sobre todo para los inversionistas extranjeros. Bueno, como estaba explicando, hay también un efecto con respecto a la terminación anticipada que se tiene que tener en cuenta, que es la llamada, el llamado reequilibrio económico financiero de los contratos. Que entonces, de acuerdo con la nueva ley, si hay modificaciones legales, fiscales, regulatorias o contractuales posteriores que afecten negativa y sustancialmente la economía del proyecto, el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio, debe ajustar regalías, tributos, tarifas, plazos o mecanismos de compensación para restituir al operador a la posición económica que habría tenido de no producirse el cambio. No es propiamente una causal de terminación, pero opera como un contrapeso a decisiones estatales que de facto podrían llevar a la inviabilidad del contrato. Entonces, esto en términos prácticos lo que quiere decir es que existe algún tipo de cambio regulatorio que afecte el equilibrio económico del contrato, es decir, los incentivos económicos para el operador operar, que crean tal desbalance que se pudiera concluir que ya el contrato no es económicamente atractivo, entonces se pudiera incluso terminar el contrato por esta causal. María Alejandra, te pediré si puedes cambiar, porfa, para la siguiente diapositiva. Ok. Entonces, con respecto a la resolución de conflictos, y muchas gracias. Bajo el régimen anterior de la Ley Orgánica de Hidrocarburos anterior, las controversias solo podían dirimirse ante los tribunales venezolanos, con la prohibición expresa de que dieran lugar a reclamaciones extranjeras. La Ley Orgánica del 2026 establece en su artículo 8 un nuevo régimen de resolución de controversias, suprimiendo el modelo anterior. Ahora, de acuerdo con este artículo, las partes podrán acordar que las dudas y controversias podrán ser decididas por los tribunales competentes de la República o mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo la mediación y el arbitraje. El Ministerio con competencia en la materia de hidrocarburos, en consulta con la Procuraduría General de la República, fijará los lineamientos generales para las cláusulas de resolución de controversias. Cabe decir que a la fecha de esta presentación estos lineamientos no se han publicado y hay cierta incertidumbre sobre cómo funcionará esto en la práctica, qué tan restrictivo o no y qué tanta discreción va a tener o no la Procuraduría para dictar estos lineamientos. Sin embargo, un aspecto práctico relevante a tener en cuenta es que las cláusulas de resolución de controversias que se ajusten a esos lineamientos quedan dispensadas de la opinión u autorización que, con carácter general, exigen la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la Ley de Arbitraje Comercial para el sometimiento a arbitraje de entes públicos. Esto agiliza considerablemente la inclusión de estas cláusulas en los contratos de hidrocarburos. Y con respecto a una eventual disputa, es necesario tener en cuenta las siguientes condiciones establecidas en las licencias OFAC también. La primera es con respecto a la ley aplicable. Esta es posiblemente la condición más relevante y la que mayor tensión genera con el derecho venezolano. Las licencias originales entre enero y marzo de 2026 exigían que los contratos con PDVSA u entidades del gobierno de Venezuela estuvieran gobernados los contratos por la ley de Estados Unidos y que la resolución de disputas ocurriera en Estados Unidos.
Sin embargo, el 10 de junio de 2026 se emitieron una serie de licencias y modificaciones a las licencias, en la cual se introdujeron dos cambios fundamentales. La primera, con respecto a la ley aplicable, se modificó que la exigencia de que la ley de Estados Unidos gobierne el contrato por la fórmula de que los términos del contrato serán construidos o interpretados de conformidad con las leyes de un Estado u otra jurisdicción dentro de los Estados Unidos. Después, la OFAC que emitió un Frequently Asked Question, un FAQ, en el cual aclaró que esto se refiere a esta exigencia de que la ley de Estados Unidos gobierne el contrato, se refiere a cuestiones de derecho contractual, es decir, interpretación, obligaciones de ejecución, incumplimientos, remedios, obligaciones de pago, terminación, validez, cesión y ejecutibilidad del contrato. Pero permite que los contratos reconozcan que ciertos aspectos de la actividad subyacente estén sujetos a la ley venezolana, incluyendo permisos administrativos, licencias, concesiones, regulaciones laborales, ambientales, de salud y de seguridad. Entonces, hablaré en un breve momento sobre esta dualidad que implica que el derecho de Estados Unidos aplique a la parte contractual y a las obligaciones contractuales, y el derecho venezolano aplique a todo lo demás que regule la operación y el proyecto particular. El segundo punto que antes comenté, que las reformas del 10 de junio de 2026 introdujeron dos cambios fundamentales a las licencias dictadas entre enero y marzo de 2026. La primera reforma era sobre la ley aplicable, que acabo de explicar, y la segunda es sobre el foro de resolución de disputas. Se amplió lo que establecían estas licencias originales, que establecían que la resolución de disputas tenía que tener lugar exclusivamente en Estados Unidos, y se amplió a 4 jurisdicciones: Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur. Esto facilita la armonización con el arbitraje internacional que contempla la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2026, y también lo permite que sea más compatible con las reglas UNCITRAL que se prevén en el modelo de contrato de CPP que ha circulado por ahí. Entonces, ahorita quisiera regresar al punto, al primer punto, bueno, y después también quiero hacer una conclusión con respecto a este segundo punto, pero con respecto al primer punto de la ley aplicable, hay ciertas cosas que tienen que tener en cuenta los inversionistas. Y entonces, en primer lugar, es esta coexistencia con la ley venezolana que rige los aspectos regulatorios, laborales y administrativos, con la ley de Estados Unidos, que rige la interpretación, el incumplimiento, los remedios y la ejecutibilidad del contrato. ¿Okay? Aquí se crea un contrato de dos velocidades, porque las obligaciones sustantivas se rigen por una ley y las condiciones de su cumplimiento y las consecuencias de inobservancia es por otra ley. Entonces, los inversionistas extranjeros, y aquí me estoy adelantando a las conclusiones, pero los inversionistas extranjeros van a tener que tener en cuenta esta dualidad a la hora de estructurar sus inversiones y estar apropiadamente asesorados para entender en dónde empiezan y en dónde termina la ley venezolana o la ley americana en su lugar. Y en segundo lugar, quisiera también aclarar con respecto a este tema de la elección de la sede del arbitraje. Entonces, estas reformas de junio de 2026 a las licencias OFAC originales establecen, como dije, 4 sedes que se pueden utilizar para resolver controversias y llevar a cabo arbitrajes. Estas son Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur. Esto ofrece ventajas significativas para los inversionistas, porque te genera independencia del sistema judicial venezolano, te genera mayor previsibilidad procedimental y mayor facilidad para obtener medidas cautelares. Más importante aún, un laudo dictado en cualquiera de estas sedes, aunque también pasa lo mismo con un laudo dictado en Venezuela, está sujeto a la Convención de Nueva York, y por lo tanto su ejecución en otras jurisdicciones es más sencilla.
Sin embargo, el problema a tener en cuenta que esto es algo que los inversionistas extranjeros tienen que valorar al momento de estructurar la inversión, es que lo importante no es tanto que tengas la posibilidad de poder acudir a un arbitraje en contra de PDVSA, una de sus filiales, sino el problema es ejecutar un eventual laudo. No es ningún secreto que PDVSA y la República acumulan una deuda histórica por laudos arbitrales no satisfechos y entonces esto también ha generado una carencia de activos en el extranjero de Venezuela, que ya están la gran mayoría o en procesos de ejecución o en juicios para poder llegar a un eventual procedimiento de ejecución. En consecuencia, obtener un laudo favorable es necesario, pero no es suficiente. El inversionista debe identificar antes de firmar el contrato qué activos concretos podría ejecutar y en qué jurisdicciones. Y esta determinación deberá informar tanto la elección de la sede arbitral, de nuevo, ya sea Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur, como la negociación de garantías contractuales adicionales, tales como crear una cuenta escrow en divisas para que sirva de garantía, mecanismos de retención sobre los ingresos de la comercialización o estructuras de financiamiento que vinculen el repago directamente a los flujos de producción. Entonces, la planificación de cualquier inversión extranjera en materia de hidrocarburos en Venezuela en este momento tiene que tener en cuenta el final de cualquier inversión desde el inicio, en el sentido de que la elección de la sede ya no puede ser algo totalmente aleatorio, sino tiene que ser algo diseñado entre todas estas opciones que hay para el proyecto concreto y para el inversionista concreto. Ahora quisiera pasar, y María Alejandra, si me permites, exacto, a esta nueva sección que es la protección de inversiones bajo tratados internacionales y también bajo contratos. Entonces, adicional al régimen descrito en la sección anterior de la resolución de conflictos mediante arbitraje que puede aplicar a PDVSA y sus filiales directamente, también puede existir la posibilidad de que inversionistas extranjeros acudan al arbitraje de inversiones para dirimir sus controversias relacionadas con inversiones en el sector de oil and gas. Estos arbitrajes serían directamente contra la República. La protección de inversiones en el sector petrolero venezolano ha transitado históricamente por tres fases. En la primera, y bueno, tanto el sector petrolero venezolano como como cualquier sector en cualquier parte del mundo. Es decir, la historia del arbitraje de inversiones básicamente ha evolucionado en distintas etapas y entonces el arbitraje de inversiones, cuando empezó a normalizarse su uso, que todavía no era una práctica como era hoy en día, eran los años 80 mediante los llamados contratos de inversión. Entonces, en estos contratos entre un inversionista y ya sea un Estado o una empresa estatal, se describía en el propio contrato un mecanismo que permitía acceso a tribunales de inversiones, como el CIADI. Entonces se incluían en esos contratos que se permitían arbitrajes también ad hoc y eran el principal escudo para los inversionistas. Luego, a partir de los años, comienzos de los 2000, en gran medida gracias a Argentina, Argentina se vio en una crisis económica por haber hecho default a su deuda externa y entonces iniciaron una serie de arbitrajes de inversiones contra Argentina basados en tratados bilaterales de inversiones o TBIs, que ofrecen estándares sustantivos como el trato justo y equitativo, protección contra la expropiación, libre transferencia de monedas y acceso al arbitraje internacional de inversiones, principalmente el CIADI. Entonces, Venezuela también estuvo sujeta a la gran mayoría de los arbitrajes de inversiones de Venezuela, por no decir todos, eran precisamente a través de los tratados bilaterales de inversión. Estos son tratados firmados entre estados, en los cuales los estados se comprometen a una serie de compromisos para promover recíprocas inversiones entre inversionistas de sus estados e incluyen ciertas
ciertos derechos, ciertas protecciones, como los que mencioné, que son derechos sustantivos, como el trato justo y equitativo, y además mecanismos para resolver este tipo de disputas que susciten de violaciones de estos derechos. Entonces era muy común y era la principal fuente para inversionistas extranjeros llevar a Venezuela en arbitraje, era a través precisamente de estos tratados bilaterales de inversión. Sin embargo, Venezuela en el año 2012 se salió del convenio de Washington, que es el convenio del CIADI, y ha tenido una actitud históricamente muy hostil contra el arbitraje de inversiones. Aún hoy en día es todavía eh, eh, firmante de unos 20 tratados bilaterales de inversiones. Sin embargo, ya no es parte del convenio del CIADI. Entonces Venezuela, para poder acudir al CIADI, tendría que hacerlo a través de los mecanismos complementarios. Y es aquí donde creo yo que entra lo que puede ser una fase híbrida, que llamo yo, que puede darse a lugar con la nueva ley de hidrocarburos, que hay que ver si en esta etapa de reapertura económica que está, que está pasando Venezuela va a seguir, va a decidir acceder o no al convenio CIADI o firmar nuevos tratados bilaterales de inversiones. Sin embargo, lo que sí se discute, que probablemente vaya a ser el caso, es que en los contratos firmados entre Venezuela y OPDVSA y sus filiales y los inversionistas extranjeros, disculpen, se incluyan cláusulas de arbitraje que permitan acceso al arbitraje de inversiones a través de los mecanismos complementarios del CIADI, que estos mecanismos complementarios permiten el acceso al CIADI a estados no miembros incluso. Ahora, un tema crítico de esta reforma de la ley de hidrocarburos es algo que comenté antes brevemente, y es que el régimen de arbitrajes es la exigencia y que incide en el régimen de arbitraje es la exigencia establecida en el artículo 23, que las empresas privadas operadoras tienen que estar domiciliadas en Venezuela. Esta exigencia no es una mera formalidad. Su función es permitir que el Ejecutivo pueda suscribir contratos con empresas originalmente extranjeras sin la necesidad de obtener la autorización previa de la Asamblea Nacional que exige el artículo 150 de la Constitución para contratos con entidades no domiciliadas en Venezuela. Sin embargo, esto tiene un efecto que puede afectar al arbitraje de inversiones, porque si el inversionista extranjero constituye su inversión a través de una empresa domiciliada y basada desde Venezuela, esto puede repercutir en una eventual reclamación de arbitraje de inversiones, porque ciertos tratados internacionales prohíben las reclamaciones de doble nacionales o prohíben las reclamaciones de empresas domiciliadas en un país y porque no permiten y tampoco permiten las reclamaciones de los inversionistas indirectos, que estos serían las empresas matrices o los accionistas de estas empresas domiciliadas en Venezuela. Entonces, este es un artículo que hay que tener en cuenta y valorar muy bien, y los inversionistas extranjeros tienen que tener en cuenta al momento de estructurar sus inversiones en Venezuela. Y bueno, ahorita quisiera ya llegar a mis conclusiones. María Alejandra, si puedes pasar a la última, muchas gracias. Y entonces, bueno, yo creo que la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2026 y el marco de licencias generales que ha emitido la OFAC ha abierto una ventana de oportunidad histórica para la inversión extranjera en Venezuela. Sin embargo, esta ventana viene acompañada de retos jurídicos y operativos significativos que requieren un enfoque cauteloso, riguroso y adaptativo. Y entonces yo he desarrollado las siguientes 5 consideraciones que para mí son muy relevantes a tener en cuenta a la hora de evaluar este tema de los contratos de servicios petroleros y su terminación y efectos postcontractuales. La primera es lo que comenté antes sobre la estructura dual de los contratos, que estos contratos tienen que ser redactados para cumplir simultáneamente con la ley de hidrocarburos y además con las condiciones de las licencias generales de OFAC. Esto implica que de nuevo, los inversionistas en extranjeros se tienen que asesorar en ambos ordenamientos jurídicos a la vez, tanto lo que le aplique el derecho venezolano como lo que le aplique bajo el derecho americano.
Otra consideración que me parece muy relevante tener en cuenta es lo que mencioné antes sobre las cláusulas de adaptación y terminación por cambios de circunstancias. Entonces, el ejecutivo tiene mucha discreción para terminar el contrato si hay un incumplimiento sustancial. Hay que tener en cuenta y mantener atención sobre sobre qué se desarrolla sobre este punto para entender qué constituye un incumplimiento sustancial y también sobre estas cláusulas del equilibrio económico del contrato, porque dada la volatilidad del entorno regulatorio que está cambiando todos los días, los contratos, los inversionistas extranjeros deberían de incluir cláusulas de adaptación, de hardship, de terminación por cambio de circunstancia y mecanismos de renegociación, incluyendo los mecanismos de price review, de revisión de precios, para ajustarse a las condiciones del contrato de una manera objetiva y no permitir tanta discreción en el ejecutivo a la hora de reajustar estos contratos. La tercera consideración es lo que hablamos de que, bueno, que esta nueva ley de hidrocarburos permite, bueno, esta reforma permite acceso al arbitraje internacional. Sin embargo, es importante tener en cuenta y valorar desde el momento de constituir la inversión dónde pudiera ser un eventual arbitraje contra tu contraparte, ya sea PDVSA o una filial, porque entre las cuatro opciones, Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur, dependiendo de tu caso concreto como inversionista extranjero, te puede convenir una u otra más. Esto lo que se tiene que tener en cuenta también es lo que hablamos antes, el hecho de que Venezuela ya está y PDVSA está sujeta a múltiples laudos y condenados ya en contra, y entonces ejecutar activos contra Venezuela o PDVSA o sus filiales va a ser muy complicado. Entonces hay que tener esto en consideración a la hora de elegir cualquiera de estas sedes. El cuarto punto es bueno, esta protección, como comenté anteriormente, sobre los tratados de inversiones o mecanismos complementarios, bueno, que se puede abrir la puerta a incluir en estos contratos bajo la nueva modalidad de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, potencialmente se pudiera incluir el arbitraje de inversiones y se tendría que entonces acceder a través de los mecanismos complementarios del CIADI. Entonces, los inversionistas extranjeros tendrían que valorar a la hora de estructurar su inversión y de redactar estos contratos esta posibilidad y tenerla en cuenta siempre. Y finalmente, bueno, esto va de la mano con el tercer punto que dije antes, pero vale la pena recalcar sobre ello, que es que al momento de redactar los contratos siempre se llama la cláusula de arbitraje la llamada midnight clause, la cláusula de medianoche, porque siempre se deja para el final, nunca se toma en cuenta eh, como una prioridad. Y en este momento, dada de nuevo la delicada situación de Venezuela y sus filiales y sus activos en el exterior, esto se tiene que tener en cuenta y además se tiene que tener en cuenta otras modalidades para poder cobrar un eventual laudo, porque tener un laudo y no tener con qué ejecutarlo es papel mojado. Entonces, se tiene que planificar la ejecución del laudo y posiblemente mecanismos alternativos, como comenté antes, así sea una cuenta paralela que contenga garantías para poder cubrirse los inversionistas. Entonces, bueno, para concluir, yo creo que estamos ante una oportunidad histórica y sin embargo que son aguas bastante complejas que los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, tienen que asesorarse particularmente bien para asegurarse de cumplir con todos los requisitos establecidos por las licencias OFAC, como también con el propio derecho venezolano ante esta posible dualidad que puede generar cierto conflicto a la hora de ejecutar un contrato. Y también tener muy en cuenta los riesgos que existen a futuro con todo lo que comenté sobre la ejecución de un lado extranjero. Así que bueno, muchas gracias y estoy abierto a preguntas en caso de que tengan cualquier pregunta para mí. Gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Sabes que me surge una duda que a lo mejor todavía es pronto para dilucidar, porque me queda claro el tema de, bueno, las leyes
las licencias OFAC, todas las limitaciones que hay y el tema de la sede del arbitraje. Y me llama la atención, ¿tú crees que eventualmente, yo lo veo muy claro con los contratos de servicios aledaños y satélites a toda la actividad de hidrocarburos, pero este tema de los contratos principales muy difícilmente se puede utilizar? Veo yo directamente un centro de arbitraje venezolano, más allá de que la sede sea cualquiera de estos países. O sea, porque al final utilizar un centro en Venezuela no necesariamente tiene nada que ver ni con la ley aplicable ni con la sede. Simplemente estás escogiendo unas reglas de procedimiento. Entonces, no sé si se han paseado por eso. Puede ser Venezuela, puede ser otro país, ¿no? Al final, Sí, me parece una muy buena pregunta, María Alejandra. Y a ver, a mí no me parece para nada excluyente que para estas controversias, así sea que se, porque tú puedes elegir que la sede del arbitraje sea de los Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur. Sin embargo, tú puedes también elegir que un centro en Venezuela sea la sede de la audiencia. Y esa, yo he tenido ya arbitrajes en los cuales la sede de la audiencia, es más, tengo uno en octubre, que es un caso CIADI, el CIADI está en Washington, está sujeto a la ley de la sede, sería Washington, pero las partes estamos en Europa y no queremos irnos a Washington, es muy costoso y demás, y entonces vamos a tener el arbitraje, la audiencia la vamos a tener en un centro de arbitraje en Lisboa, pero la sede del arbitraje sigue siendo Washington. Entonces, exacto. yo no veo excluyente que por temas de conveniencia, puede ser perfectamente el caso, que se ponga, y es más, yo creería que sobre todo para contratos, bueno, como dices tú, los servicios aledaños, los contratos aledaños, no necesariamente los principales, que probablemente sean los que tengan menor cuantía, requieran más celeridad a la hora de decidir, prefieran hacerlo a través de el SETCA o una institución en Venezuela por temas de costo y aún dejar como sede oficial del arbitraje una de estas sedes extranjeras, pero manteniendo el SETCA en Venezuela por temas de costo. No me parece para nada excluyente. Perfecto. Bueno, mira, tenemos aquí una pregunta de María Vallenilla, la voy a leer tal cual. Buenos días a todos, tengo dos preguntas. Uno, ¿Venezuela cuenta con algún TBI vigente? Y dos, en caso de ser afirmativo, considerando que la reforma de la LOH permite pactar mecanismos alternativos de resolución de conflictos en los contratos del sector, ¿cómo interactúa esta apertura comercial con las cláusulas de resolución de disputas de los tratados bilaterales de inversión que Venezuela mantiene vigentes cuando la contraparte es una empresa mixta con control accionario público? Bueno, muchas gracias por la pregunta y de esto se pudiera escribir una tesis. Sí. Sin embargo, si le respondo brevemente, sería, sí, Venezuela tiene creo que 20 TBIs Ujú, vigentes. El problema de exacto. Venezuela en materia de arbitraje e inversiones es que tú en arbitraje e inversiones tienes pocas opciones, tienes pocas vías. La principal es el CIADI, que es la que la mayoría de los TBIs contemplaban y contemplan, e incluso los vientres, pero Venezuela se salió ya del CIADI. Ujú, Y entonces los TBIs, a efectos de arbitraje e inversiones, están un poco limitados porque si solo permiten acciones a través del CIADI, así sea que el TBI esté vigente, no hay esa vía disponible en estos momentos. Sin embargo, hay otras opciones. Y bueno, Venezuela sigue siendo demandado hoy en día en arbitraje, lo que es que de nuevo, como la vía principal es el CIADI, se complican el acceso, pero se permite el arbitraje ad hoc y sujeto a las reglas UNCITRAL. Se puede permitir acceso a los mecanismos complementarios del CIADI, que eso son para estados que no son firmantes del convenio CIADI, pero de nuevo, no todos los TBIs incluyen esas vías o la forma más práctica para llegar a esas vías es mediante los contratos de inversión, que son lo que yo estaba comentando anteriormente. Que entonces yo creo que a través de esta reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos se puede tener, se pueden incluir este tipo de cláusulas. O sea, creo que es que anteriormente no se podía. Anteriormente no se podía establecer mediante contrato que bajo la ley, me refiero anteriormente, es con la ley de hidrocarburos de 2006, no se permitía
que una PDVSA o sus filiales estuviesen sujetas a tribunales extranjeros, tenían que estar sujetos a tribunales venezolanos. Ya no es el caso. Y Exacto. entonces yo creo que bajo esta reforma a la ley de hidrocarburos perfectamente se puede dar el caso que un contrato de inversión se incluya, que sea con PDVSA o una de sus filiales, al ser empresas estatales, se incluyan cláusulas que den acceso a los mecanismos complementarios del TCI o ad hoc y arbitraje de inversiones bajo las reglas UCITRAL. Esto, yo creo que es totalmente viable. Y es más, tengo entendido que es algo que se está contemplando activamente. Sí. Gracias, Santiago. Aquí también nos pregunta Mario Baptista, ¿cree usted que el nuevo reglamento, no sé si se refiere a cuál reglamento, desincentiva, impulsa o simplemente no altera el uso del arbitraje implementado en la ley? A ver, yo creo que sin duda lo incentiva. El problema que yo veo actualmente es, que es lo que trataba de decir en las conclusiones, de nada te sirve tener la puerta abierta a un lugar en el que tú sabes que al final del día no vas a poder cobrar. Entonces, sin duda, el nuevo reglamento, el lenguaje es algo que todos en la industria del arbitraje vemos con buenos ojos. Muestra flexibilidad, muestra varias opciones, pero de ahí pensar a que eso se va a traducir en más arbitraje en contra de Venezuela, PDVSA o sus filiales, es un tema por verse nada más por este tema de la ejecución. Sí, Entonces, bueno, que estos contratos van a ser confidenciales y son privados, yo buscaría meter algún tipo de cláusula adicional para protegerme y no depender exclusivamente del arbitraje. mm, Porque, de nuevo, el tema de la ejecución, buenísimo poner Singapur o Londres o París, pero ya los activos de Venezuela, PDVSA y sus filiales en el exterior, todos están, todos están ya comprometidos. comprometidos, digamos. Entonces, Sí, yo creo que se impulsa más el arbitraje, pero de ahí a ver, o sea, en papel, pero de ahí a que realmente eso se traduzcan en resultados en la práctica, no lo veo tan claro todavía por este tema de la ejecución. O sea, no veo el atractivo. Yo ahorita no gastaría pólvora en Zamburo, claro. siendo honesto, en demandar a PDVSA o sus filiales un arbitraje porque es un título complicado de ejecutar después. Sí, bueno, al final tener el mejor arbitraje del mundo se diluye en la posibilidad de poder ejecutar ese laudo. Ajá, aquí nos Sí. pregunta también Jesús Landaeta, si bien comentamos que efecto de la interpretación de las cláusulas de contrato debe ser a través de la ley americana, ¿es jurídicamente viable que las partes en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad pacten, ya va un momento que se me movió, pacten de mutuo acuerdo el derecho venezolano como la ley aplicable a la interpretación y ejecución del contrato? Eh, no, muy buena pregunta y no es viable, porque el problema, o sea, no es viable en términos prácticos, porque el problema de hacer eso, creo que la pregunta la hizo, me dijiste Mario, Jesús, la, esta es de Jesús. Jesús, perdón, el problema de hacer eso, entonces es que el contrato no va a estar, no va a cumplir con la licencia OFAC. Y si no cumple con la licencia OFAC, está sujeto a las sanciones todavía. Y Correcto. entonces no vas a poder operar. Entonces, las partes, por el principio de autonomía de la voluntad de las partes, claro, ellos deberían de poder pactar con libertad cuál es el derecho que quieren aplicable. Sin embargo, si lo hacen, después existe el riesgo práctico que ese contrato no va a ser ejecutable o va a tener serios problemas operativos porque va a estar en incumplimiento de las licencias OFAC y por lo tanto del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Exacto. Y bueno, la última pregunta que tengo acá en el chat es de María Vallenilla, que agradece por la respuesta anterior e igualmente tiene dos preguntas adicionales. Si la reversión de activos al Estado opera sin indemnización al término o revocación de ciertos contratos, ¿qué estrategias pueden utilizar los inversionistas para proteger el valor de sus inversiones durante la vida del proyecto? Y dos, tomando en cuenta que Venezuela denunció el convenio CIADI, pero aún mantiene tratados bilaterales de inversión vigentes, ¿qué tan efectiva considera hoy la protección internacional de inversiones en el sector petrolero en Venezuela? Bueno, venezolano, perdón.
Muy buenas preguntas de María, las dos, igual que las otras. Con respecto a la primera pregunta, perdí un poco el hilo de la idea. ¿Me la puedes repetir, por favor, María Sí, Alejandra? si la reversión de activos al Estado opera sin Ajá. indemnización al término o revocación de ciertos contratos, ¿qué estrategias pueden utilizar los inversionistas para proteger el valor de sus inversiones durante la vida del proyecto? María, creo que estás dando en la tecla que muchos inversionistas están ahorita pensando en el sentido de que si tú tienes una cláusula que dice que se puede terminar, que el ejecutivo puede terminar por incumplimiento sustancial y no te dice cuál es el incumplimiento sustancial o no te establece los límites, Ujú. y también en otras partes le da excesiva discreción al ejecutivo y te establece en la ley que las consecuencias son la reversión sin compensación, está complicado que un inversionista se quede sin más, o sea, no exija algo sin más. Entonces, el problema aquí está en esas negociaciones de qué puedes exigir, qué es lo que tú dices, qué es lo que tú preguntas, María. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir en experiencia personal que en contratos de construcción, por ejemplo, es, eh, es común que una de las partes, y usualmente tiene que ser el desarrollador, que es el que asume más riesgos, presenta una garantía, ¿ok? Que es una garantía que está depositada en un banco, que esa garantía se puede ejecutar dependiendo de ciertas condiciones y esa discreción la tiene el contratista principal. Es más, yo tuve un arbitraje de emergencia sobre un caso así y realmente la discreción en esos contratos, bueno, como con cualquier contrato de IPC, usualmente el contratista tiene casi todas las cartas en la mano. ¿Cómo aplicaría esto a nuestro caso? Yo creo que es algo que yo intentaría, si yo soy un inversionista extranjero en este momento, que yo trataría de establecer una garantía, le pediría a PDVSA o a Venezuela una garantía que la depositaría en algún banco de su elección que por lo menos cubra el valor de mis activos. Entonces, si yo voy a hacer una inversión de 50 millones de dólares, pero espero un retorno de 200 millones en 10 años, coño, quiero una inversión que por lo menos, una garantía que por lo menos me cubra los 50 millones, ¿me entiendes? Eso es así usualmente como se establecen en los contratos de construcción, una garantía que cubra los costes mínimos. Yo creo que eso es algo que se puede empezar a ver en este tipo de contratos con PDVSA o sus filiales. Ahora, ¿cuál era la segunda pregunta, María Alejandra? ¿Qué tan efectiva considera la protección internacional de las inversiones en el sector petrolero venezolano luego de la renuncia o de la salida del CIADE? No, sin duda que lo de la salida del CIADI es algo que los inversionistas, y no, yo he hablado ya con varios despachos y fondos que, vamos, es algo a lo que le prestan atención, evidentemente. Sin embargo, así sea que Venezuela mañana decida entrar en el convenio CIADI, no es que se desaparecen las dudas, porque de nuevo, el arbitraje es simplemente una puerta de acceso, Ujú. pero hacia Exacto. dónde te lleva es lo que a ti te interesa al final del día. Entonces, ya yo he tenido casos en los cuales nos reunimos con potenciales inversionistas en contra de la República que nos dicen, mira, después, ¿qué puedo hacer con este lado? Y la respuesta muy franca es con las condiciones, o sea, por ejemplo, con lo que hablamos anteriormente, si tú no tienes un contrato de inversión que por lo menos te dé ciertas garantías que tú explícitamente contemplaste para el caso en el que no te paguen un laudo, entonces ahí estás de cierta manera protegida, pero la mayoría de los laudos, de los contratos con la República que vienen de lo que han derivado en los arbitrajes en los que estamos hoy en día, no tienen ese tipo de cláusulas. Entonces, para responder a tu pregunta, María, vamos, sin duda que el no ser firmante del convenio CIADI no le ayuda a Venezuela, creo yo, ni le tranquiliza la conciencia a a los inversionistas extranjeros. Sin embargo, aunque lo estuviera, hoy en día creo que sería necesario, más no suficiente. Y hacen falta más garantías todavía y hay que ver estos modelos de contratos CPP que se van a firmar, a ver qué tipo de garantías ofrecen a los inversionistas extranjeros para poder tranquilizarles la mente, porque algo que hay que tener en cuenta, y perdón que me extienda sobre, pero es una característica de precisamente de los contratos de hidrocarburos, es que son a largo plazo. Entonces, son inversiones hechas a largo plazo. Los inversionistas en materia de hidrocarburos, igual que en minería, ellos están pensando 10 a 20 años. Entonces, eh, creo que las palabras y las promesas hoy en día, con las acciones históricas que ha tomado la República en contra de inversionistas extranjeros, no serían suficientes. Entonces, creo que un inversionista extranjero
exigiría un poco más de acciones concretas y garantías concretas para poder motivarse. Si bien es cierto que estas reformas son bienvenidas y eran necesarias, pero de nuevo creo que son insuficientes. Sí, bueno, no, Santiago, muchísimas gracias, estuvo súper interesante. Me contenta mucho que algunos de los participantes de Sigma se pudieron conectar. Las preguntas fueron súper pertinentes y además súper profundas y estudiadas, y les agradecemos muchísimo por su participación. Y a ti, Santiago, bueno, por el tiempo, por compartir con nosotros estas reflexiones, estas conclusiones, y esperamos que, bueno, que sea para el provecho de todos. Siempre bienvenido a nuestras actividades. Y bueno, vamos entonces a dar por concluida esta sesión. Muchas gracias, María Alejandra. Muchas gracias a todos por las preguntas. Ha sido un placer para mí. Y bueno, disculpen de nuevo por el corte del internet y gracias por su paciencia. No, Gracias. vale, no te preocupes. Muchísimas gracias. Hasta luego y feliz día para todos. Gracias.